noches, amados hermanos. Estamos un miércoles más entrando ya de lleno al estudio bíblico. Ya estamos en el capítulo 12, hermano. Ya llegamos al capítulo 12. Comenzamos un nuevo capítulo. Nos sentimos contentos porque durante todo este tiempo Dios nos ha mostrado, nos ha ministrado a través de su palabra. Hemos sido tocados por cada una de las enseñanzas a través de su palabra bendita. Así que este es un tiempo precioso, hermano. Es un tiempo de meditar, de reflexionar, de dejar que la palabra de Dios se interiorice en nosotros mismos. De tal manera que ahora entendemos que podemos venir ante Dios si estamos cansados y cargados, que Él nos hará descansar. Y es más, Él nos dice: aprended de mí que yo soy manso y humilde, para que hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante es esto, poder tener estos conocimientos de la palabra de Dios, esta palabra poderosa para hallar refugio en Dios en el momento que nos sentimos agobiados y estresados. Ahora ya sabemos que el Señor es un Dios todopoderoso. Y en el capítulo 12, hermano, vamos a entrar a este título que se ha puesto a esta porción de la palabra, del versículo 1 al versículo 8. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos a ver, hermano, que en esta porción de la palabra de Dios, el mensaje principal se centra, se interioriza que la misericordia y las necesidades humanas deben ser las más importantes que el cumplimiento estricto y legalista de la ley. Ese es el tema central de esta porción de la palabra de Dios de Mateo 12, versículo 1 al 8, donde Dios establece ciertas pautas, porque a veces llegamos a los pies del Señor y somos legalistas, queremos que se cumpla y perdemos la perspectiva. Y Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña acá que la misericordia, los gestos de amor, la comprensión, entender las circunstancias que nos llevan a ello ante una necesidad humana, deben ser de relevante importancia, deben ser de mayor peso que cumplir rigurosamente, minuciosamente, en una forma legalista, de una forma por demás, sin interesarnos las circunstancias de los seres humanos, que tiene que cumplirse la ley. Es por eso que comúnmente se dice que la ley humana a veces se ciega. Pero ¿sabes qué? Dios está encima de estas circunstancias, porque Dios prioriza misericordia quiero y no sacrificio. Con esa palabra, con esa frase, Él va a sentar lo que verdaderamente Dios busca de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, para entrar ya al texto. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque a ti en tu infinito amor te ha placido, Señor, darnos este tiempo de descanso, de esparcimiento, de poder entender tu preciosa palabra, Señor. Porque a veces estamos tan afanados, tan imposibilitados, Señor, de hacer tal o cual cosa, porque queremos cumplir irrestrictamente las leyes. Y Señor, tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, y eso es lo que tú vienes a enseñarnos. Gracias, amado Dios, por este momento. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas y los amigos que tú vas a tocar, bendito Dios, con tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermano, vamos a leer el texto. Vamos a Mateo 12, versículo 1. Mira lo que dice en el versículo 1, hermano. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados
en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas. El texto lo dice, en aquel tiempo significa pues que Jesús, en esas circunstancias en las que Él lanza estas frases, dice que el tiempo era tan corto y las distancias eran de ciudad a ciudad tan largas que justamente le da en ese tramo, en esa distancia, los encuentra un día de reposo, un día sábado, un día sábado que se había establecido de acuerdo a la ley, que era el día de descanso. Era un día de descanso, hermano, y tengo que decirte esto, te tengo que explicar qué era el día de reposo. Por eso dice, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo justamente que Jesús se trasladaba de un lugar a otro, los encuentra, los halla a ellos en el trayecto. Por eso dice, en aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados. Jesús se estaba trasladando por los sembradíos, donde se sembraba la gente, está yendo por el camino. Dice, y justo le da en un día de reposo. Y hoy tengo que explicarte esto. Los judíos que entendían la ley, que cumplían la ley, ellos sabían que si de un lugar a otro te encontraba un día, iba a caer, coincidir un día sábado, y tú tenías que parar, tenías que disponer, ¿no? Ese día no hacías nada, un día antes preparabas todo tu alimento, todo, para que ese día no realices ninguna labor. ¿Por qué? Porque ese día era un día de descanso. Ese día era un día de descanso del cuerpo humano, para brindarte bienestar. Entonces tú para ese día lo tenías separado, ya tenías todo tu quehacer, lo que tenías que hacer, quedaba suspendido. Tus alimentos, tu agua, todo estaba ya dispuesto para alimentarte de un día antes, para que ese día no tengas que hacer nada. Y así, en ese trayecto, los encuentra Jesús y a sus discípulos trasladándose. Por eso dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Por eso el texto nos dice que iba por un sembradío, y que era un día de reposo. Y sus discípulos nos dice que tuvieron hambre. Porque como se trasladaban de un día a otro, no habían provisto los alimentos. Entonces tuvieron hambre, ¿y qué hacen? Y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. ¿Qué es esto de arrancar, no? Hermano, las espigas son como del trigo, es una especie de hoja larga, y ahí están las partículas de trigo, y ellos con la mano lo hacían así, y no se comía la hoja, sino se comía el grano, y eso lo masticaba, y para tratar de alguna manera de paliar el hambre. ¿Te das cuenta? Porque tenían hambre, dice acá, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. ¿Por qué? Porque ellos, como tú y yo, tuvieron hambre y no habían previsto eso. Pero la pregunta acá que tenemos que hacernos, ¿qué es más importante? La ley no puede ser un punto de esclavizarnos, que no podemos hacer nada, y al final nos sentimos amarrados por las leyes, por las reglas establecidas, y queda a un costado el amor al prójimo, entender que eran hombres que tenían hambre, que se trasladaban de un lugar a otro, y eso te origina quema de energías, te origina fatiga y cansancio, y tienes hambre. ¿Te das cuenta? Y lo que tenemos que entender, que el amor al prójimo, el amor hacia las personas, debe ser nuestro principio rector, más que ir directamente a la ley. No, que eso no debe de hacerse. Por eso en el versículo 2 dice así: viendo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos ven ese acto, y ese acto de jalar
la espiga, sacar los granos, de una mano los jalaban así, ellos lo ven como un trabajo, como que se está segando, como que se está trabajando, la labor que hacía un segador, o sea, como lo ven como un trabajo. Entonces le dicen, hey, eso no es lícito, está contra la ley. No les interesó que tuvieran hambre. El propósito del sábado era el beneficio del cuerpo humano, de las personas. Pero a los fariseos, rigurosos en la ley, no tenía relevancia. Por eso dice, viendo a los fariseos, cuestionan a Jesús. Y a veces así nos volvemos nosotros, rigurosos, legalistas, pegados a la ley, ¿no? Está bien, la ley se tiene que cumplir, pero hay excepciones. Jesús está poniendo un énfasis en el acto de entender la necesidad humana, tener la misericordia ante la necesidad de hambre de los discípulos. Por eso dice, arrancaban las espinas y comienzan a comer. ¿Por qué? Porque tuvieron hambre. Querían trasladarse de un lugar a otro, pero más podía su hambre y comenzaron a arrancar las espigas porque pasaban por un sembradío, dice, donde estaban los sembradíos. Pero los fariseos que estaban ahí cuestionaron el acto. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Pero él, Jesús, le dijo, Jesús está asentando y está poniendo un antes y un después. Yo estoy acá. Él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre, y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Él está haciendo que se acuerden. Le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Que entró en la casa de Dios porque los que con él venían tenían hambre. Entonces, hermanos, hermanas, Jesús está marcando un precedente histórico. Le está diciendo, no habéis leído, no se acuerdan ustedes lo que hemos leído, ustedes que conocen las leyes, ustedes que conocen la historia, no habéis leído lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios. Acá ellos están haciendo simplemente un tránsito por un sembradío y están recogiendo unas espigas. David, con la gente que con él estaba, entraron a la casa de Dios, al templo prácticamente, y cogieron el pan de la preposición, el pan que era solamente para los sacerdotes. Entonces, lo que está haciendo hincapié acá era la prioridad de la misericordia sobre el legalismo, porque David hizo lo mismo. Él venía con hambre, con su gente, de hambre, siendo perseguido, y se decidió la misericordia más que el legalismo. Él hace hincapié en eso. Dice, ¿acaso no se permitió romper las reglas? Yo quiero llevarte a 1 Samuel 21:6. Dejo una marquita acá, en Mateo 12, para que leamos lo que está citando Jesús en 1 Samuel 21:6. Dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la preposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. ¿Te das cuenta? Ahí está citándose, está leyéndose acá, en 1 Samuel 21, justo lo que Jesús está haciendo mención. Cómo David comió con su gente del pan que había sido retirado de la presencia de Dios, y era para que ya
lo pudieran comer los sacerdotes. Y se le dio de esos panes. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús le dice, mira, esto no es de ahora. Entiende que David venía siendo perseguido, venía como hambre, igual que lo que están haciendo mis discípulos. ¿Por qué no se acuerdan? ¿Por qué no traen a memoria antes de señalar? ¿Qué es prioritario? El hambre, la necesidad del cuerpo humano, la necesidad de las personas en distintas circunstancias. Porque el mismo momento que están pasando ellos apremiaba. Y es por eso que Jesús le va a decir acá, en el versículo 5, mira, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir eso? Que los sumos sacerdotes en el templo, ellos mismos hacen una labor, un trabajo. Ellos mismos no guardan el reposo, el descanso. Es lo que le está diciendo Jesús a ellos. Ustedes que son tan pegados, no se dan cuenta, le dice que los mismos sacerdotes, ¿o no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Por qué? Porque hacen un trabajo que ellos hacen todos los días, lo vuelven a hacer ese día. O sea, entiende que es cosas que tienen que hacerse. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está esto, Eduardo? Vamos al número 28 para entender de qué está haciendo mención Jesús. Número 28, versículo 9 y 10. Ahorita llegué al número, pero todavía no llego al 28. 28, 9 y 10. Mas en el día de reposo 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda en su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. En el día de reposo, fíjate, 2 corderos, o sea, 2 corderos iban a ser sacrificados, iban a ser amasada la harina, o sea, era todo un trabajo que estaban haciendo los sacerdotes. ¿Dónde? En el día de reposo. Que no debía de hacerse nada, porque para ellos era algo normal hacerlo, hacer esa labor. Pero justamente a veces coincidía que era el día de reposo, el día de descanso que no debía de hacerse. Jesús está marcando, está haciendo una observación. ¿Me comprendes? Él dice, tenemos que entender que los mismos sacerdotes, pues no habéis leído en la ley cómo el mismo sacerdotes en el día de reposo en el templo profanan el día de reposo, o sea, no guardan el descanso, porque acuérdate que el día de reposo era el descanso para el bienestar humano, porque hemos trabajado de la rutina y este cuerpo tiene que descansar, así que ese día no se hacía nada, se preveía todo. Pero a veces, como te digo, hermano, hermana, Dios, Jesús, está enseñando a no ser tan legalista, a entender y a comprender la misericordia, la bondad ante ciertas circunstancias originados por la necesidad humana, como humanos que somos, que tenemos hambre. Entonces, Jesús dice, al hambre, el hombre se le permitía romper ciertas reglas. Por eso, él dice claramente, no podemos llegar a cierto legalismo. Versículo 6. Versículo 6. Porque os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo. Ahí Jesús, en ese momento dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refiere? Él es el mayor que el templo. Él es el Señor del sábado, del día de reposo, en otras palabras. Él es más grande que el mismo templo. Por eso dice, pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno más grande que el mismo templo es Dios que está, que Él
está en ese momento y Él es lo máximo, es la máxima autoridad sobre la ley. Y Él está estableciendo este precedente, está estableciendo esta observación. Él está dejando en claro que se debe priorizar, qué es más importante, qué es lo que verdaderamente Dios entiende y valora la disposición de las personas, el acto de hacerlo prioritariamente, de lo más profundo. Entonces, Él dice, pues yo digo que uno mayor que el templo está acá. Jesús es la máxima autoridad. Él está sobre toda circunstancia. Y mira, versículo 7, lo que le dice. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El verdadero cumplimiento, hermano, hermana de la ley, no es seguirle al pie de la letra. No es ser así riguroso. Jesús está diciendo acá, mira, si supieras el significado de la misericordia y no sacrificio, no poner cargas pesadas sobre las personas, entenderíamos verdaderamente la función, el objetivo, el verdadero objetivo de la ley. Vivir la ley, pero esa ley donde no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia hacia los demás, pierde su esencia, porque Dios es amor. Dios es un Dios grande en misericordia. La bondad de Dios es incomparable. Dios, vamos a ver en todo el recorrido de Jesús, que Él tuvo compasión, tuvo misericordia por las personas, por las almas perdidas. Entonces, acá Él va a hacer hincapié en eso. ¿Te das cuenta? Por eso, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. No serían ustedes tan rigurosos, tan por demás incisivos, cuestionadores de aquellos que tratan, pero a veces la necesidad humana, la circunstancia nos permite hacer ciertas cosas. Por eso en el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oh hermano, Jesús dice, el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesús, hermano. Jesús juzga con amor, con simpatía, con amabilidad. Él entiende, Él muestra su amor. Aun cuando tú y yo a veces nos encontramos en distintas circunstancias y a veces debido a nuestra debilidad humana fallamos, Él siempre nos mira con ojos de amor y con misericordia. Por eso la palabra dice que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. O sea, un nuevo día que amanece, Dios es lleno de misericordia. Dios no ve tu precedente, sino que Dios se llena de misericordia y Él dice, te amo. Tiene misericordia de nosotros. Es por eso que claramente Él es el único que juzga con ese amor incomparable, con esa simpatía de quien entiende nuestras circunstancias, con esa amabilidad con que Él no va a extender la mano para sacarnos de ahí, del fondo donde estamos. Por eso Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. Yo quiero dar descanso a ese cuerpo, yo quiero dar bienestar. No quiero leyes esclavizantes. Por eso dice, no dicen ustedes esclavizado. Jesús le dice a los fariseos, ustedes no dicen esclavizado. Por eso Jesús es claro, y es que nosotros tenemos que entender que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios está lleno de amor. Eso nos dice, hermano, en Primera de Juan. Yo te estoy parafraseando el texto,
Vamos a Primera de Juan 4:7. Acá está. Mira, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es en esencia, hermano, lo que Dios nos está mostrando al extender su misericordia, al entender las necesidades humanas, que estas deben ser más importantes que el cumplimiento estricto, riguroso, legalista de la ley. Eso está... No, hermano, tenemos que a veces entender lo que significa verdaderamente. Y Dios está diciendo: yo soy Señor del día de reposo. Dios está diciendo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque yo estoy sobre todas las cosas. Hay uno mayor que el templo en este lugar, y ese es Jesús. Y Él nos está mostrando a nosotros a tener misericordia, a tener empatía, a tener ese gesto de amor, de misericordia. No ser tan subsecuente, no, pero hermano, Dios siempre está dispuesto a extendernos la mano, y es lo que está diciendo acá. Por eso Él está haciendo hincapié en eso que están haciendo sus discípulos. Tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas en días de reposo. Y Dios es claro sobre ti y sobre mí para entender lo que Él quiere mostrarnos el día de hoy. Dime, hermano, hermana, amigo, tú que de repente andas apartado de Dios, déjame decirte que Dios tiene misericordia para contigo, y Él te extiende su misericordia. Por eso todavía tú estás con vida, porque Dios quiere darte la oportunidad que tú tengas un encuentro y rindas tu vida ante Jesucristo, y tú le permitas que Él sea Señor de tu vida. Acá leemos que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y Dios quiere ser más aún eso, quiere ser Señor en tu vida. Yo te invito a que tú entres al regazo de Dios y lo aceptes a Él. Permitas y aceptes al Señor, que Él entre a tu vida y Él haga morada en ti. Así que yo te invito a que tú rindas tu vida a Jesucristo. Dios siempre está extendiendo su brazo de amor, y este es el momento para todos nosotros, hermanos, para aquellos que no conocen a Jesucristo y para aquellos que, conociendo a Dios, a veces hemos llegado a ser rigurosos y legalistas, y tenemos que entender que Dios entiende la necesidad humana y Él es lleno de misericordia, y dice: eso es prioritario, porque uno mayor que el templo está acá, y ese soy yo. Yo soy el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo. Él establece y nos enseña nuevas cosas a través de su palabra. Hermano, hermana, hasta ahí llegamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga brillar su rostro en tu vida, que Dios te dé esa misericordia, esa bondad para tu vida. Oremos un momento. Señor eterno, gracias, Señor, gracias por esta palabra preciosa. Gracias, Señor, por entender, Señor, que tú eres un Dios de amor, de simpatía, de amabilidad, de misericordia, de bondad. Gracias, Dios eterno. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra preciosa que ha sido mostrada el día de hoy. Toca nuestros corazones y toca el corazón de aquellos que no te conocen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.